La siguiente comunicación es Long-Term Efficacy and Safety of dolutegravir lamivudine in Biologically Suppressed Persons with HIV and History of Resistance to Lamivudine. Week 96 Results of Polver Trial. Presenta María Lagarde del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer al Comité Científico por seleccionar este trabajo como comunicación oral aquí, en nuestro Congreso de GESIDA. Y para mí es un placer poder transmitir esta comunicación en nombre de todos los coinvestigadores. Seguro que muchos de vosotros estáis sentados en esta sala y, desde luego, hay muchos más de los que estamos aquí como figurando. El ensayo clínico Volver tuvo un objetivo fundamental, que era responder una pregunta que parecía importante porque era ver qué pasaba con personas que tenían resistencia previa, histórica, confirmada o sospechada a la lamivudina y que podían tener opción de hacer un switch a una biterapia como dolutegravir lamivudina. Se tenía que excluir la presencia de esta mutación por genotipo Sanger. Y bueno, pues hace un año se presentaron los resultados justamente en este congreso, a semana 48, donde destacó la gran eficacia del switch a esta terapia y además la ausencia de emergencia de resistencias. Hoy presentamos los resultados de la semana 96. Recordamos el diseño del estudio. Es un ensayo clínico abierto, de brazo único, donde todos los pacientes elegibles recibían dolutegravir lamivudina, multicéntrico y genuinamente español. Los criterios de inclusión vemos que eran los pacientes que tenían la resistencia confirmada o sospechada a la lamivudina, es decir, documentada en un genotipo histórico o sospechada por un fracaso recibiendo fármacos que incluían lamivudina o entricitabina, y como criterios de seguridad, los pacientes tenían que estar suprimidos al screening con más de 200 CD4 y con un tratamiento estable en las 12 semanas previas. Como criterios de exclusión, se realizó en el screening un genotipo por Sanger poblacional en ADN proviral para descartar la persistencia de la mutación 184V. Además, los pacientes que tenían resistencia o fracaso previo con inhibidores de integrasa no eran elegibles, y los pacientes que no tenían opciones de rescate, es decir, con resistencias a darunavir, tampoco podían ser incluidos. Las hepatitis B activas tampoco eran elegibles. Esta es la línea temporal, el esquema de visitas. Recordar o repasar que teníamos en la visita de screening dos tipos de ADN proviral. Uno que ya hemos visto que era criterio de exclusión, que era el genotipo Sanger, y otro análisis que es retrospectivo, que no era excluyente, pero que permitirá hacer subanálisis de qué pasa con los pacientes que puedan tener un umbral de más de un 5% por secuenciación masiva, es decir, por Next Generation Sequencing, de la mutación 184V. Los resultados de la semana 48 fueron presentados y hoy presentamos la semana 96. Como objetivo principal, la proporción de pacientes con más de 50 copias mililitro en la población por intención de tratar en expuestos con el algoritmo Snapshot de la FDA. Los pacientes se retiraban si tenían un fracaso virológico de dos tipos. Uno, confirmado, cuando pacientes tenían más de 50 copias por mililitro y en un retest en un intervalo de 2 a 4 semanas tenían una viremia de más de 200, lo cual permitía hacer un genotipo. O pacientes que no superaban el umbral de las 200 copias, pero sí tenían retest repetidos en 3 ocasiones con los mismos intervalos y, por lo tanto, eran pacientes que no estaban indetectables y tenían que ser retirados del estudio. Estas fueron las características basales, los 121 pacientes que fueron elegibles. Es una población madura, con una mediana de edad de 56 años, con una larga trayectoria, tanto desde el diagnóstico como de combinaciones de tratamientos antirretrovirales, más de 20 años de seguimiento. Los pacientes llevaban suprimidos con una mediana de 9 años. Y, de forma importante, vemos que se hizo un esfuerzo importante para dar robustez a los resultados y que no quedase duda de la interpretación de que un 94% de los pacientes tenían la resistencia confirmada, documentada en la historia previa de sus tratamientos, sospechada en un 5,8%. Y lo que os decía, en este análisis retrospectivo que se hace para ver la persistencia por secuenciación masiva de la mutación 184V con un umbral de más de un 5%, encontramos que 24 participantes tenían esta mutación, es decir, casi un 20%.
Esta es la disposición de los participantes. Se hizo un screening en un total de 167 personas, se incluyeron 121, todos recibieron al menos una dosis del dolutegravir lamivudina. Y ya comentamos que en la semana 48 teníamos 2 retiradas virológicas, una confirmada y una preventiva, pero además 2 pacientes, que luego veremos, tuvieron viremias de más de 50 copias por mililitro en el momento en que abandonan el estudio. Pues bien, entre la semana 48, donde tenemos 109 participantes, hasta la semana 96, no hubo ninguna documentación de ningún fracaso virológico de ningún nuevo participante. Los 4 pacientes que no continúan en el estudio son por otras razones. Una muerte no relacionada, en este caso una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una desviación de protocolo, una pérdida de seguimiento y una retirada de consentimiento. Esta es la gráfica donde mostramos la eficacia, según el algoritmo de la FDA, por snapshot, en la población y por intención de tratar en expuestos. Hemos hecho 4 subgrupos. Uno que ya conocéis, que son los análisis de la semana 48. Otro subestudio, otro análisis con el segundo año de seguimiento, es decir, solo entre la semana 48 y la semana 96, contabilizando los 109 pacientes que alcanzaron la semana 48. El tercero incluye el global del estudio, todos los pacientes que fueron elegibles, los 121, y analizando por intención de tratar en expuestos cuál fue la eficacia, y fue de un 86,8% en este punto de corte. Y por último, hemos considerado en la semana 96 esos 24 pacientes que tenían la mutación en el análisis retrospectivo por secuenciación masiva. Pues bien, vemos que en el segundo año efectivamente no hay nuevos fracasos virológicos, todos fueron en el primer año, con lo cual a 96 semanas la tasa global de fracaso de carga viral de más de 50 copias por mililitro fue de un 3,3% y la eficacia de un 86,8%. Sin datos virológicos, pues hay algunos pacientes, pero también de forma notable vemos en la gráfica que ninguno de los pacientes que tenían la mutación persistente por secuenciación masiva tuvo un fracaso virológico, ninguno de los 24. En esta tabla lo podemos ver también, quizá de forma más clara, donde podemos ver todos los pacientes que tenían una viremia de menos de 50 copias en la semana 96 al finalizar el estudio, que fueron 105 de los 121, y vemos los 4 pacientes que fueron considerados fracasos, 2 con retirada virológica confirmada preventiva y 2 cuyo último seguimiento es con una viremia detectable. Uno fue una pérdida de seguimiento y otro fue una retirada por evento adverso, pero su última viremia fue de 90 copias por mililitro. De los pacientes que analizamos en la semana 96, vimos que eran 4 nuevos respecto a la semana 48. Uno fue una pérdida de seguimiento, uno fue una desviación de protocolo, un participante que tiene una hepatitis B crónica con un antígeno de superficie positivo a pesar de tener un DNA de hepatitis B negativo, pero no debía haber sido incluido. Una muerte no relacionada, como decíamos, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sus complicaciones, y una retirada de consentimiento. Hemos realizado también un análisis de los blips y hemos distinguido 2 periodos de tiempo, las primeras 48 semanas y el segundo año de seguimiento. Como habéis visto en la línea temporal, por el diseño del estudio, el número de visitas en el primer año y, por lo tanto, de cargas virales analizables era mayor que en el segundo año. De hecho, también destaca que en la visita basal, es decir, antes de ninguna intervención de realizar ningún switch, 7 participantes ya tenían un repunte viral transitorio. Globalmente hubo 23 repuntes globales en el primer año y 2 en el segundo. En 20 participantes en el primer año, 2 en el segundo, un total de 22 participantes. En las gráficas de abajo también hemos analizado la proporción de pacientes que tienen todas las viremias indetectables en menos de 50 copias en todas las visitas evaluables. En la parte de la izquierda, en la población por intención de tratar en expuestos. Y vemos que a 2 años, más de un 80% no tienen un solo repunte viral. En la parte de la derecha he incluido los pacientes que tenían éxito virológico en la semana 48 y 96. Y tenemos tasas de blips pues realmente muy bajas,
tenemos pacientes sin blips en todo el recorrido de su seguimiento, pues de más de un 80%, 98% en el segundo año. Pacientes con un solo blip, pues tenemos 12,8% en el primer año y no llega a un 2% en el segundo, considerando que de ellos algunos tenían ese blip en la visita basal, que ya decíamos que no había ninguna intervención al respecto. 2 blips, pues muy pocos pacientes realmente. De los participantes que hemos comentado, que tenían un análisis específico porque tenían la mutación 184 por secuenciación masiva, ya hemos comentado que ningún paciente tuvo un fracaso virológico. 20 de ellos llegan indetectables a la semana 96 y 4 de ellos son pérdidas por los otros motivos que hemos comentado. En cuanto a los eventos adversos, en el primer año más participantes tuvieron eventos adversos que se relacionaron con el switch, todos realizaban el cambio al nuevo fármaco, es un estudio abierto, de brazo único, y en el segundo año pues la tasa realmente de eventos adversos se reduce muchísimo y tenemos, eso sí, una muerte no relacionada con la medicación del estudio. En conclusión, el cambio a dolutegravir lamivudina mantuvo el control virológico tras 2 años de seguimiento en personas con VIH e historia previa confirmada o sospechada a lamivudina, sin mutaciones a lamivudina en genotipo poblacional en ADN proviral previo al cambio. De forma notable, no se observaron mutaciones de resistencia emergentes y la eficacia virológica no se vio afectada en el subgrupo de pacientes con la mutación 184V en ADN proviral por secuenciación masiva. Agradecer, como siempre, a los familiares, a los pacientes, cuidadores, a los investigadores, que sois muchísimos, personal de cada centro que ha contribuido, al financiador, a Viv Healthcare, al promotor, la Fundación SEIN-GESIDA, y a todos vosotros por estar hoy escuchando esta comunicación. Muchísimas gracias. Tiempo de preguntas. María, los resultados son interesantísimos, pero mi pregunta es, ¿el hecho de que en el diseño se hayan excluido, haya habido una exclusión de participantes en función del genotipo Sanger, ¿puede ser esto? ¿Crees que puede ser esto una limitación para aplicar los resultados en la clínica? Pues honestamente creo que no. Es decir, este estudio tuvo un estudio precedente que fue el ART-PRO y el diseño que se utilizó fue el mismo que aquí. Por lo tanto, este estudio pues, realizó los mismos procedimientos en aras a la seguridad de los pacientes que se incluían. Pero tenemos ahora mismo otros estudios paralelos que se han presentado en Europa que no han tenido en cuenta este factor o esta ADN proviral y, de hecho, pues han demostrado que realmente no tiene ningún impacto cuando realizan el switch y el análisis, pues cuando comparan una rama y otra al final de los pacientes que tienen la mutación por Sanger o no, no hay diferencias estadísticamente significativas. Y nosotros, bueno, tenemos todavía pendiente algunos análisis por realizar porque se han hecho PBMCs basales y en semana 96 también, datos que ya se analizarán en el futuro y se presentarán, pero la sensación que tenemos es que el DNA proviral y la mutación 184V no impacta, no tiene ningún impacto en la eficacia de la terapia por las razones que sean. Fede. Y a todo el equipo por el estudio. Mi pregunta es muy concreta. Sí, cuando has puesto resultados hablas de M184V/I, después solo hablas de M184V. La pregunta es, ¿tenéis casos de M184I también? Había alguno, pero eran menores. Es verdad que eran las dos. Yo he comentado la V porque fue mayoritaria, vale, pero realmente se consideraban las dos como resistente a la lamivudina en tricitabina, pero documentada en un porcentaje mayor, no sé ahora mismo la cifra concreta, pero fue la V. Vale. Dos con la I. Aquí me soplan los jefes, vale, de los padres de la criatura. Venga, y sí, muy rápido. ¿Y habéis mirado si esos que tenían 184I tenían otras mutaciones de ApoB? Pues yo creo que, no sé, yo lo desconozco, vale, no lo sé. Bueno, pues gracias. No sé, había otra pregunta aquí. Perfecto, pues pasamos a... Gracias. Gracias.